como hoy, primer domingo del mes, vamos a tener la Cena del Señor, vamos a comenzar esta serie porque estoy convencido, completamente convencido, de que una de las maneras en que somos más insensibles al pecado es cuando no le damos el carácter, la seriedad, el peso que Dios le da. Una de las cosas que Satanás ha podido lograr es engañar al hombre haciéndole ver que el pecado no es nada. Eso es normal, o todo el mundo lo hace. Después de todo, hay personas peores que yo. Y por ese camino, sencillamente llegamos a una condición muy peligrosa. El pecado no es juego, es tan serio que mata, es tan serio que trajo al Hijo de Dios del cielo, de la gloria, aquí a vivir humildemente y a morir en una cruz. O sea, el pecado es algo serio. De hecho, mire, óigame bien, la raíz, todos los males en este mundo, escúcheme otra vez, todos los males de este mundo tienen que ver con el pecado. No hay uno solo que no tenga que ver con el pecado. Por lo tanto, cada primer domingo del mes, esto es lo que esperamos, con la ayuda de Dios, exponer el pecado, la plaga de plagas. Y les voy a pedir, por favor, que busquen Romanos capítulo 5, versículo 12, para que juntos leamos ahí lo que la palabra de Dios tiene que decir. Romanos capítulo 5, versículo 12, habiéndolo leído, les suplico que se unan conmigo en oración. Dice así Romanos 5, 12. Cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Vamos a orar. Padre nuestro, te pedimos ayuda, que tú le des gracia a tu siervo en su insuficiencia, bajeza, indignidad, para poder hablar de algo tan serio, de algo que tiene que ver con cada persona en este lugar, comenzando por mí mismo ahora, y que Cristo sea exaltado, y que ojos sean abiertos, y hayan pecadores que se arrepientan, y comamos la cena dignamente, el pan y el vino, en el nombre de Jesús, amén. Hay temas que son profundos, extensos, y muchas veces no les puedo negar mi frustración porque no puedo extender mucho lo que quiero compartir, pero les suplico atención, porque lo primero que voy a decir puede ser en sí mismo el tema de muchas predicaciones. Pero oigan ahora, el texto que tenemos delante dice: cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. En otras palabras, no había pecado en un momento. De hecho, Génesis capítulo 2 dice, y el final del capítulo 1 específicamente, que todo lo que Dios había hecho era bueno en gran manera, incluso al hombre. Pero de repente Dios crea al hombre y le da al hombre la capacidad de escoger bien o mal. Era un pacto de obras, donde si él no comía, seguiría viviendo, pero si él comía y desobedecía una obra, él sería castigado. Y dice aquí, cuando él pecó, el pecado entonces entró al mundo. Piénselo, Adán peca, no hay pecado en el mundo, pero cuando él peca, ahí entra el pecado en este mundo. Luego el pecado de Adán introdujo la muerte, lo que significa que no había muerte, pero el pecado trajo la muerte a este mundo. Y les puedo afirmar algo: en toda ciudad hay un cementerio relacionado con la ciudad. Puede que no haya un parque de diversiones como Disney, pero cementerios hay en toda parte. Y no tiene que ver con idioma ni nada. ¿Por qué? Porque el pecado entró y el hombre se muere. Ahora además dice aquí, la muerte se extendió a todos, lo que significa que el pecado ahora entró y es como una pandemia. Todos ahora tienen el pecado. Cuando David habló de su pecado, él mencionó y recuerda, él dice, mire, en pecado me concibió mi madre, lo que significa que cuando hubo esa concepción en el vientre de su mamá, no que el acto fuera pecado, claro que no, en el contexto del matrimonio es santo, es una bendición, pero en ese momento que se formó ese bebecito ahí adentro, ese huevo fecundado, ahí lo que venía era un ser inclinado de manera natural al pecado.
Noten ahora, Adán representaba de manera federal a todos los hombres. Les repito, es toda una doctrina, el federalismo. O sea, Adán, cuando él estaba allí, él representaba toda la descendencia. Él pecó, y ahora escuche, todos los demás hombres, por favor oigan bien, vendrían con la inclinación al pecado. Eso no significa que el pecado de Adán me condena a mí. No, a mí me condena el mío. Pero es que ya yo vengo con esa inclinación porque Adán me pasó esa inclinación. ¿Y cómo es eso, pastor? Se lo voy a ilustrar más fácil. Usualmente los hijos se parecen a los padres. ¿Lo han notado? Yo conozco una mujer que me fascina porque la mamá murió preciosa. Entonces yo digo, esta también va a morir hermosa. Porque los hijos se parecen a los padres. All right. Los padres le pasan a los hijos, noten ahora, no solamente el parecido, sino también hasta debilidad genética. Por eso cuando usted va al hospital le preguntan, ¿hay antecedentes en su familia de esto y esto? ¿Por qué? Porque lo de los padres pasa a los hijos. Así, la tendencia, la inclinación al pecado que tienen sus hijos, se la pasó a usted. Y usted la recibió de su padre, y su padre los abuelos, y todo eso se remonta a Adán. Esa es la representación federal, y la Biblia lo presenta. Romanos 5:12. El pecado entró en el mundo, ven, por un hombre, y por ahí pasó a todo el mundo. En Romanos 5:18 y 19. La transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. 1 Corintios 15:22. Porque así como en Adán todos mueren, y esta es la nota de esperanza, también en Cristo todos serán vivificados. Y por eso es que en la Biblia se presenta el primer Adán, el del huerto del Edén, en un lugar precioso, completo. Ahí fue tentado por el diablo y cayó. El segundo Adán es Jesús, que fue tentado en el desierto en una condición difícil y venció. Los que han nacido en Adán, todos los hombres, mueren. Pero aquellos que creen en el segundo Adán, Jesucristo, los méritos de Cristo, la justicia de Cristo y la muerte vicaria de Cristo pasa a ser de ellos. En Adán todos mueren y en Cristo todos los que creen son vivificados. Es como un balance precioso. Bien, habiendo dado esa nota, miren lo que quiero compartir. En primer lugar, nuestro texto nos enseña la presencia universal del pecado. En segundo lugar, el poder y la persona del pecado. Y finalmente, la provisión del remedio divino contra el pecado, cómo enfrentarlo. Primero, la presencia universal. Mire, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. La universalidad del pecado es clara en la Biblia. Les cito algunos versículos. 1, Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron. Ahora, en su país, ¿qué significa todos? Díganme por favor. Todos. Mire alrededor, todo el que está aquí ha pecado. ¿Saben cuál es la única diferencia que nosotros tenemos con Adán? ¿No saben cuál es? ¡Ay, se me quedó el vaso! No saben, porque hay cosas que uno va a decir y tiene que beberse un traguito. Gracias, mi amor. De agua. ¿Saben? Gracias, mi amor. ¿Saben cuál es la única diferencia que tenemos con Adán? Eso es para los que están durmiendo. Que nosotros tenemos ombligo y él no. Porque él fue formado de la tierra. Él no nació de una mujer que hubo que cortarle el ombligo. ¿Se dan cuenta? No se sabían esa. Pero después de ahí, no se la sabían esa. Admítanlo. Ahora miren, después de ahí, somos pecadores iguales y nos morimos iguales. Todos somos pecadores. De una manera u otra, el pecado se manifiesta. Entró al mundo a través de Adán, acabamos de leer. Oiga como lo dice Romanos 3. Como está escrito. No hay justo ni aún uno. No hay justo. O sea, usted tiene que entender
que sobre todas las cosas, no importa su nacionalidad, no importa su género, no importa el color de su piel, no importa su educación, no importa su edad, usted es un pecador y usted es una pecadora, dice Dios. Si usted admite eso, vamos bien. Ahora es necesario que lo admita en toda su extensión. Dice Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, engañoso y perverso. Pero el corazón ¿de quién? Es suyo. No busque mucho. Engañoso. Por eso es que tantas veces usted ha soñado algo y usted lo ha visto como ya el paraíso, un escalón antes del paraíso. Usted dice, esto es lo mejor que me va a pasar, yo tengo esto y esto y esto y esto. Se mete en eso para el resto de su vida lamentarse de haberse metido ahí. Porque el corazón es engañoso y perverso. Nos engaña continuamente. Por eso no podemos decir, ¿y por qué tú quieres hacerlo? Me lo dice el corazón. Ten cuidado con lo que te dice el corazón, porque es engañoso y perverso. El pecado nos separa de Dios, que es el mayor bien. Nuestras iniquidades, dice Isaías 59:2, han hecho división entre ustedes y su Dios. Sus pecados han hecho ocultar de ustedes el rostro para no oír. O sea, el hombre que anda en su pecado, el hombre que no se arrepiente de su pecado, escuchen, el hombre que practica el pecado no conoce a Dios. No tiene la bendición de Dios, no tiene la paz de Dios, no tiene el gozo que viene de Dios. Es un miserable, sin Dios, sin Cristo y sin esperanza en este mundo. No importa que sea rico, eso no tiene nada que ver, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posea, dice el Señor Jesús. En conclusión, toda persona necesita la gracia de Dios, todo ser humano. Hemos visto la presencia universal del pecado. Y recuerden, eso es una meditación antes de la cena del Señor. Pero vean conmigo pronto el poder y la persona del pecado. El pecado debe ser entendido como Dios lo presenta. En el video vimos algo de lo que es el pecado. Y básicamente es fallar al blanco. Cuando el hombre no cumple el propósito para el cual Dios lo ha creado, está en pecado. Cuando no ama a Dios sobre todas las cosas con todo su corazón, su alma, su mente y sus fuerzas, ha pecado. Cuando no ama al prójimo como a sí mismo, ha pecado. Eso es el pecado, cuando no haces aquello que debiste haber hecho según tu creador. Ahora, es interesante cómo la Biblia le llama al pecado. Porque ahora vivimos un tiempo donde tristemente se le llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. ¿Cómo Dios le llama al pecado? Escúchenme con atención y usen su imaginación. En primer lugar, como un cáncer y podredumbre. Dice Isaías 1, 5 y 6. Toda la cabeza está enferma, hablando del pecado. Todo el corazón está debilitado. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él nada sano, sino heridas, moretones y llagas putrefactas. Mire, el pecado es algo podrido, descompuesto. Cuando niño yo recuerdo que había un pintor que todo el mundo buscaba en el vecindario, porque pintaba muy bien las casas. Pero un día me recuerdo que él estaba pintando en una escalera, y no sé si fui a agarrarle la escalera o qué, pero como cuando me le acerqué tenía un mal olor en una de sus piernas. Y después supe que era que tenía una llaga en podredumbre ahí. Eso es lo que usted lleva dentro cuando la sangre de Jesucristo no lo ha limpiado. Y por eso usted a veces ni se soporta a usted mismo. A veces usted está solo y vive disgustado y amargado. ¿Y por qué? No sé. Eso es el pecado allá adentro. No se soporta.
vive amargado, vive frustrado y va de mal en peor, porque lo podrido no se sana sin un milagro de Dios. El pecado es un camino que conduce a la muerte. Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y cuando la Biblia dice muerte, escúcheme, no hay otra opción. Murió. El pecado lleva a muerte. Fíjense. Yo admito mi curiosidad, ya. Y mi inquietud. Y como algunos de ustedes yo sé que no saben de eso, les pido perdón por compartirles la noticia, pero yo he analizado el choque del helicóptero con el avión varias veces, de varios ángulos. Problemas míos. Oiga, y yo me decía, si ese helicóptero de repente hubiese visto y bajaba un poquito, o el avión subía un poquito, no pasó, se estrellaron y todo el mundo murió. Así es el pecado. Es como que si ese domingo yo hubiera oído al predicador y yo me hubiera arrepentido de mi pecado, yo estaría con Cristo por toda la eternidad. Pero no lo oí y el pecado me engañó y me mató y no hay nada que hacer. El pecado también es un obstáculo, una barrera que separa de Dios, como dice Isaías 59. Pero este en particular, escuchen, es un peso o carga pesada. Dice Salmo 38:4, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza como una carga pesada, demasiado pesada para mí. Miren, hay pecadores que viven con esa carga donde nada les levanta el ánimo. Y si tú estás así hoy, ríndete a Cristo, porque la causa es tu pecado, no busques nada más. Es un veneno. Oigan esto, Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte. ¿Saben lo que eso significa? Que cuando una persona ha pecado, el mismo pecado que es una maldición le dice, mira tu salario. ¿Cuál? Muerte. Oye, ¿qué pasó? Bueno, eso es lo que yo pago. Tú me seguiste, hiciste lo que yo quería. Ese es tu pago. Muerte. Pero ¿saben qué es lo duro? Que a pesar de toda esta realidad, seguimos pecando. ¿Ustedes no les llama la atención eso? Ahora, algo que me llama la atención es esto. Yo cuando preparaba esto decía, wow, qué impresionante. El pecado es presentado en la Biblia como si fuera una persona. Noten esto. Romanos 6, 12 y 14 dice, no reine pues el pecado. O sea, el pecado es un rey, como una persona que gobierna. Por eso usted ve al adicto en pornografía que no se puede zafar y vuelve y dice, no lo hago más, no vuelvo más, y llora y se arrepiente. Y al rato busca una manera de volver a caer. Pero lo mismo el adicto en las drogas. Lo mismo el que vive en problemas óigame bien, de codicia, que no sale de un problema financiero, porque el pecado lo tiene ahí. Y es como que el diablo dice, gasta más, gasta más, gasta más. Y como este es el país de las oportunidades, a usted le fían el cielo que usted quiera aquí. Pero después lo llevan al infierno. Así. Porque este es el país del consumismo. Ese es el pecado, es un señor que se pone ahí, no lo quita nadie. Usted no se ha dado cuenta de eso. El pecado, dice Santiago 1, 14 y 15, llama y seduce. Es como, oiga bien, perdónenme, pero es la realidad. Es como un abusador, degenerado sexual que llama a niñas, niños y los seduce, les presenta algo atractivo. El pecado es así, seduce, dice aquí. Cada uno es tentado, oiga, cuando de su propio deseo es atraído y seducido. El pecado tiene esa capacidad de atraer, de seducir, de arrastrar. Pero eso es Dios que lo dice. El pecado es una fuerza dentro de nosotros. Escuchen al apóstol Pablo. Lo que yo no quiero hacer, eso hago.
Y lo que quiero hacer no hago. ¿Por qué? Porque el pecado lo ala. ¿Usted ha visto ese juego de muchachos alando uno de cada lado? Pues así mismo es. Usted quiere hacer el bien y el pecado alándolo así. Camina, camina, camina. Y usted dice, yo voy a llegar temprano a mi casa hoy. Debo estar andando en la calle tanta hora que busco un hombre casado. Está bien, perfecto. Óigame, no ha dado vuelta. Y ya está el hombre perdido por allá otra vez. El pecado lo ala. Estamos hablando de algo muy serio. Y eso está en el pecho suyo. Usted está aquí sentado. Y dice, wow, qué bien lo estoy pasando en esta iglesia. Mira, una buena adoración, un buen mensaje. Y después comida de pasta. No falto. Pero el próximo domingo usted se levanta pensando y ya está el pecado. Dice, quédate quieto, tú eres loco, que tú vas a buscar, no te lleves de eso. Los evangélicos siempre están inventando. Entonces, mire, así obra el pecado. El pecado es una fuerza que lo ala, que lo distrae. Usted dice, mire, yo tengo que amar a mi esposa, yo tengo que presentarle cariño. Ya yo entiendo que tengo que... Y cuando usted llegue el momento de pasarle la mano a su mujer con la que se casó, las manos se le pegan aquí y usted no puede. ¿Y qué es lo que pasa? Y no, ella sabe que yo la quiero. Oye, el pecado es una fuerza. Eso es terrible. Terrible. Y algo más. El pecado, oiga ahora, nos acecha. Dice Génesis 4:7. Dios hablándole a Caín: si haces el bien, no serás enaltecido. Y si no haces el bien, el pecado está a la puerta. En otras palabras, ¿saben lo que significa el pecado a la puerta? Que está ahí esperando que tú cruces una línea para echarte mano una vez. A las 4 de la mañana, hace 2 noches, cuando los muchachos no están en la casa, yo dejo el teléfono prendido ahí por si acaso. Bueno, pero a las 4 de la mañana nadie debe llegar a mi casa. Y me sonó el timbre como que había alguien en la puerta. ¡Ring! Digo yo, ¿qué es esto? Entonces, yo tengo un machete, pero no lo encontré a esa hora. Y digo, bueno, me voy así a mano pelada. Digo, porque usted no sabe. Digo, mire que ustedes son mal pensados. Ese es un perro rabioso. De eso que estoy hablando. No encontré ni el machete ni el bate. Digo, me voy así. Óigame. Y chequeé, miré y busqué. Nada. Volví y revisé el video a ver. Digo, pues era un lagarto que se le cruzó a la cosa. No sé. El punto es este, mire. El pecado anda así, acechándolo a usted. Usted se va a acostar, óigame bien, y se le meten esos malos pensamientos. Usted entra al baño con el celular y ahí el pecado lo está acechando. Usted sale de su casa y dice, mira al mall a buscar una cosa, a saludar a los hermanos que trabajan ahí. Y según entra al mall, ahí le sale el pecado disfrazado. Él acecha cuando usted menos se lo imagina. Todavía viene a la iglesia y aquí lo acecha. Hermanos, miren, si nosotros no atendemos esto del pecado con seriedad, oiga, que hay una de dos: o usted lo mata o él lo mata a usted. Así de sencillo. No piense que estoy diciéndole nada que no sea verdad. Por eso hay que andarle rápido al pecado. Por eso no nos podemos distraer. ¿Cuál es, en tercer lugar, la provisión de Dios para vencer el pecado? Les voy a leer el pasaje completo de Romanos 5, del 12 al 19. Sean pacientes y escuchen la provisión de Dios. Cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. Ahora escuche, es cierto, la gente ya pecaba aún antes de que se entregara la ley, pero no se le tomaba en cuenta como pecado porque todavía no existía ninguna ley para violar. Sin embargo, desde los tiempos de Adán hasta los de Moisés, todos murieron, incluso los que no desobedecieron un mandato explícito de Dios como lo hizo Adán. Ahora bien, Adán es un símbolo, una representación de Cristo, quien aún tenía que venir. Pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios.
Pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre, Jesucristo. Y el resultado del regalo del favor inmerecido de Dios es muy diferente a la consecuencia del pecado de ese primer hombre. Pues el pecado de Adán llevó la condenación, pero el regalo de Dios nos lleva a ser hechos justos a los ojos de Dios, a pesar de que somos culpables de muchos pecados. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que los reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. Por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores, pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. ¿Cuál es la provisión de Dios para enfrentar y vencer el pecado? Oiga bien, la vida de Jesucristo y el Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Lo ve? Esa es la provisión de Dios. Noten entonces, mis queridos hermanos, aquel que no tiene la presencia de Jesucristo en su vida sigue siendo un esclavo de esta realidad que se llama pecado. Pero aquellos que tienen a Jesucristo en su corazón, que tienen el Espíritu de Dios morando en ellos, el Espíritu de Cristo, ahí tienen la gracia de Dios. Y oiga ahora, no es que no vamos a pecar, tristemente vamos a volver a pecar, pero el Espíritu nos convence de pecado. Has hecho lo malo, te equivocaste, no hiciste lo que Dios dice, hiciste lo que Dios prohíbe, y esa convicción en un hijo de Dios lo trae arrepentido para encontrarse un Salvador con los brazos abiertos que dice: te perdono de todo tu pecado y te limpio de toda tu maldad. Comencemos de nuevo. Eso para mí es maravilloso. Y esa es la provisión de nuestro Dios. Solo Jesucristo es el único mediador. Solo Jesucristo es el único Salvador. Solo en Jesucristo podemos pasar de muerte a vida y podemos entonces enfrentar claramente el pecado y decirle que no. Ahora concluyo, antes de entrar en las aplicaciones, en una confesión personal. Yo crecí en la iglesia, conocí al Señor ya hace muchos años, y a veces yo me digo: Señor, ¿y por qué todavía soy tentado? ¿Y por qué a veces todavía caigo? Y eso me duele, y eso me hace llorar, y eso me humilla. Y los sábados en la noche oren por mí, porque a veces son los tiempos de más tentación. Como viene el domingo, el diablo me manda 4 o 5 demonios alrededor ahí, para ver si me pueden hacer un daño, y yo pararme aquí con una conciencia sucia. Porque el diablo es real, como el pecado es real. Y mis hermanos, ¿por qué Dios lo permite? Oh, ¿saben por qué? Porque el pecado nos humilla. Y la Biblia dice que Dios da gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios. El que piensa que no ha pecado, hace a Dios mentiroso. Porque Dios dice que todos somos pecadores. De manera que si tú piensas que no has pecado, piensa lo que estás haciendo. De principio estás diciendo: Dios es un mentiroso. En segundo lugar, si tú piensas que no has pecado, Jesucristo vino en vano, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si tú piensas que tú no has pecado, entonces tampoco necesitas la gracia de Dios. Pero lo mejor es cuando tú te humillas y tú dices: yo he pecado y yo he violado la ley de Dios, y yo necesito la sangre de Jesucristo que me limpie de toda maldad. Eso da gloria a Dios. Eso exalta a Dios. Lo peor que tú puedes hacer, lo peor, es tratar de remediar el pecado con otra cosa que no sea la sangre de Jesucristo. Eso es lo peor que puedes hacer.
Porque Él es el único que ha vivido y ha muerto por el pecador. Oye bien, no es verdad que todas las religiones llevan a Dios. No es verdad que ser espiritual te hace estar en paz con Dios. No es verdad, porque de paso todo el mundo es espiritual y sobre todo los demonios son espirituales. Es la fe en Cristo, la relación con Cristo y la presencia del Espíritu Santo en tu vida lo que te lleva a Dios y lo que te hace tener una comunión con Dios. Fuera de Él no hay esperanza. Él es el único remedio, la única provisión. Oh, pastor, eso es lo que no me gusta de los cristianos, que son cerrados. No, pero es que eso es lo que dice la palabra de Dios. Los cristianos son acusados de inflexibles porque dicen Jesucristo es el único Salvador. Hermanos, pero tenemos que decir la verdad. Él es el único Salvador. Si no te gusta, entonces tienes un problema serio. Pero Él es el único Salvador. Usted ha oído decir, el remedio es peor que la enfermedad. Cuando una persona trata de librarse del pecado por medios humanos, dice la Biblia que es como si él, oiga ahora, saca un demonio y limpia la casa, la desempolva. Y luego ese demonio viene con 7 demonios peores. Y su condición postrera viene a ser peor que la primera. ¿Usted no se ha dado cuenta que a veces una persona dice, no vuelvo a comer arroz? No, que ustedes saben que yo soy honesto con ustedes. Yo dije eso. Y le voy a hacer una confesión que se quede aquí en intimidad. Ayer mi esposa hizo un arroz con lentejas y un pollo a la plancha. Cuando yo me acerqué a la estufa, el arroz estaba así, esperando a ver qué yo iba a hacer con él. Hermanos, oigan, les voy a hacer la confesión, me comí 2 platos de arroz. Digo, no, aquí se acabó esto ya. Me tomé mi pastilla después, ¿ok? Para que no sé, ¿dónde está Parsi? ¿Dónde está Parsi? Mira, Parsi, me tomé la pastilla que te, la cuestión, mira, de una vez. Ahora, miren, para los diabéticos, es un arroz especial, doña. No es el mismo, es un arroz especial que ella hizo. Le voy a terminar la historia para que no me condenen. Esta mañana estaba preocupado por los 2 platos de arroz. Digo, me fue mal. Me senté en mi cosa, y me tomé el azúcar. Adivinen, 101. Ajá. ¿Qué me sale hoy otra vez? No, 2 más. Porque con 2 es que tengo el balance. En conclusión, mis hermanos, oigan ahora. Oigan. Cuando uno toma una medida, oiga, sin aplicar los recursos apropiados, corre el riesgo de caer en una condición peor. Yo tenía mucho sin comer arroz. Y cuando lo vi, comí 2 platos. Estuvo mal, me salió bien hasta ahora. Pero el punto es este, mire, para lidiar con el pecado, si usted no trata con Cristo, el pecado va a venir con más fuerza, y más fuerza, y más fuerza, y más fuerza. En Roma había un naturalista y escritor llamado Plinio el Viejo. Plinio el Viejo. Se desató una epidemia con perros con rabia. Y este hombre dijo, para sanar la herida que ha causado un perro con rabia, yo tengo el remedio. En primer lugar, una posibilidad: tome ceniza de un perro que haya muerto de rabia y lo hayan quemado y úntesela en la herida. Pero si no, oiga bien, cómase la carne de un animal infectado y eso le va a crear un mecanismo que sube las defensas. Encima de que no sanó a nadie, aumentó el número de muertos. Mira, si tú estás lidiando con un pecado personal en tu matrimonio, no inventes para que no te vaya peor. Hay remedio en Jesucristo. Hay salud en Jesucristo. Y no solamente Él te perdona ahora todos tus pecados, sino que viene a morar contigo y viene a darte la fuerza para seguir lidiando con eso y con otras cosas más. Y Él dice, yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. Y por eso Él dice, cuando se reúnan, recuerden que yo di mi cuerpo para darles salvación.
Recuerden que yo derramé mi sangre que los limpia. Piensa por un momento ese pecado que cometiste en tu juventud, en tu niñez, que tanto te avergüenza y que nadie sabe. Cristo dice, te lo limpia con su sangre. Por eso comemos el pan. Su sacrificio es mío. Yo estoy con Cristo en la cruz, y bebemos el vino diciendo, esa sangre me limpia de todo pecado. Qué bueno es salir de aquí otra vez recordando esa verdad. Que el Señor te bendiga y te dé la gracia para humillarte y buscar el perdón que solo da Dios en Jesucristo. Padre Santo, nosotros nos postramos a tus pies ahora y te suplicamos que tú vengas y tú nos bendigas, y que tú vengas y nos concedas ahora el poder hallar delante de ti el perdón de todo pecado. Permite que cada persona aquí se humille, que cada persona aquí pida perdón, que cada persona aquí no guarde el pecado, sino que lo vomite delante de ti a los pies de la cruz. Que cada persona aquí pueda decir, yo sé que soy pecador y pecadora, y que necesito el perdón que tú solo das. Ven, Señor Jesús, ven, Espíritu de Dios, y mora en mí para lidiar con esta lucha que tengo. Oh Señor, y tú no desamparas al que viene a ti. Qué bueno es que tú recibes a todo pecador arrepentido. En el nombre de Jesús. Amén.